vamos a empezar. Lo que vamos a ver es pues, primero unos antecedentes de qué datos teníamos en cuanto a movilidad en el sector ferroviario en España previos a la aparición de la pandemia por el COVID. Luego, sabéis que en España se decretó, bueno, para los que sean de España, los que no seáis de España, pues en España en 14 de marzo se decretó un estado de alarma que lo que vino a hacer fue a confinar a la gente en sus casas, salvo los que eran trabajadores esenciales. Entonces, como consecuencia del decreto de dicho estado de alarma, se fueron viendo unos estados de movilidad hasta llegar a un punto en el que ya, hubo 2 semanas en las que prácticamente estuvo todo el país confinado en sus casas. Y luego, poco a poco, se ha ido recuperando la movilidad y vamos a ver un poco cómo se está ahora mismo en ese aspecto. Y ya lo de previsión a futuro pues bueno, pues es un poco en función de los datos que vamos teniendo, las noticias que van saliendo en la prensa y un poco los indicadores que tienen las diferentes empresas, pues ver cuál podría ser el futuro ahora mismo del sector. Y en las conclusiones pues haremos una recapitulación de todo lo visto. Em, Comencemos con los datos. No sé si se ve muy bien, voy a ver si puedo ampliar la tabla. Eh, Como veis, son datos de Renfe Operadora. Renfe Operadora, para el que no lo sepa, es el principal operador de servicios ferroviarios a nivel estatal. Luego, pues bueno, en el máster en la parte que doy yo, pues se explica que hay otros operadores a nivel España, pero a nivel estatal el más importante es Renfe Operadora. Eh, en- Como puede ver en la tabla, mm, vamos desde el año 2006 hasta el año 2019. Durante esos periodos, el número de viajeros pues, sufrió también una caída entre los años 2009 a 2016, coincidió con la crisis económica que surgió a raíz de 2008, con el tema este de la subprime y todo lo que llevó como consecuencia, que también pues redujo el número de viajeros que utilizaban los servicios ferroviarios, pero en este caso no como consecuencia de una pérdida de movilidad, sino como consecuencia pues que se perdieron trabajos y entonces mucha gente utilizaba estos medios de transporte para el trabajo y como consecuencia de no tener que trabajar, pues cayó la demanda. También, bueno, pues porque al final cuesta dinero y no todo el mundo podía permitirse a lo mejor viajar en tren. En- lo que sí es que independientemente de la crisis, si tenemos la alta velocidad en España se ha ido desarrollando durante estos años, cada vez aumentando el número de kilómetros. Entonces se puede ver que la alta velocidad sí fue creciendo. El número de viajeros de alta velocidad fue creciendo durante todo este periodo, aun pese a que en la crisis redujo, por ejemplo, el número de personas que utilizaban pues, en cercanías o en media distancia. ¿Vale? Eso es lo que viene a decir, es que el AVE, como iba aumentando los kilómetros y los servicios, sí que incrementaba, no mucho, pero fue incrementando los servicios, pero en lo que era más los trenes del día a día, ahí sí que se vio reflejada la caída de demanda de viajeros. Aquí en la gráfica podemos ver mejor esos datos. Veis como en 2006 estábamos en unos 530.000 millones de viajeros, 530 millones de viajeros, perdón, y ahora estamos en unos 510. Todavía no hemos recuperado los datos del 2006, pero bueno, la curva es ascendente. En los últimos años además se ha crecido bastante porque eran años de recuperación. A partir de 2016 hasta el 2019 fueron años de recuperación económica, de más de dinamismo, más creación de kilómetros de vías AVE, con lo cual el servicio de viajeros por ferrocarril fue incrementándose. Aquí, si veis,
durante los años de la crisis estuvo en un valle. Por otro lado, también he querido mostrar datos de otro operador que a nivel España es bastante potente, que es Metro de Madrid. Metro de Madrid es uno de los metros que más kilómetros tiene a nivel mundial. Está dentro del top 10 de kilómetros de metro. Y bueno, dentro del sector es considerado como uno de los mejores metros del mundo, junto con el de Londres, Nueva York, etcétera, ¿vale? Aquí podemos, ay, perdón, borras. Aquí en esta gráfica podemos ver cómo tenemos datos anteriores a en la anterior. Aquí empezamos en el año 2000. Vemos como durante los años del 2000 al 2008, que fue unos años de bonanza económica en España, el número de viajeros fue creciendo hasta que en 2008, que empezó la crisis, comienza a bajar y a partir de 2016 empieza a recuperar otra vez el número de viajeros. Como indica aquí, 2018 fue el año con mayor tráfico de viajeros de la última década. En los datos de Metro de Madrid no aparece 2019, con lo cual no he podido meterlo. Vale. Esto era lo que teníamos previo a que apareciera el COVID. Era que tanto en Metro como en Renfe Operadora, en todos sus sectores, tenían una tendencia creciente de servicios y de viajeros. Apareció el virus y el virus, como es un virus de transmisión aérea, pues una de las formas de evitar que se transmita era limitando la movilidad. Para ello, el 14 de marzo del 2020, el Gobierno de España eh, decretó una, un estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, en el que articulaba diferentes normativas y de las cuales el artículo 7 limitaba la libertad de circulación de las personas y en el artículo 14 se establecían medidas en relación con el transporte de personas. Esas primeras medidas iniciales lo que venían a significar era que para aquellos transportes públicos que estaban sometidos a obligaciones de servicio público, eh, que son lo que aquí tenemos las siglas OSP, todos son aquellos servicios públicos que independientemente de la demanda tienes que ofrecerse sí o sí, ¿vale? Eh, Luego, pues tienes otros servicios que son, aun siendo públicos, no están dentro de las obligaciones de servicio público, con lo cual esos, en función de la demanda, puedes añadir más o quitarlos, ¿vale? Pero estos sí o sí los tienes que ofrecer, no puedes reducirlos. En este caso, como el estado de alarma suponía una limitación de la libertad de circulación de las personas, el Estado redujo la oferta de dichos servicios al 50%. ¿Vale? Y para aquellos para los que no estaban sometidos al servicio público, un 50%, y para los que estaban sometidos al servicio público, un 50%. Lo vemos aquí. Servicio ferroviario en media distancia, 50. Servicio de media distancia van 50. Y en cercanías era lo único en lo que mantenían el 100% de los servicios. ¿Vale? Esto con el primer decreto de estado de alarma que se estableció el 14. El día 15, porque esto fue sobre la marcha fueron haciendo modificaciones de los decretos que iban sacando, ¿no? Aquí ya el decreto, el estado de alarma lo establece el gobierno y luego se establecieron 4 ministerios competentes, ¿no? Uno era el de sanidad, otro era el de defensa y otro era el de transporte, movilidad y agenda urbana. Y el cuarto, no me acuerdo ahora cuál era, pero, pero bueno, básicamente esos tres, creo que interior. Pues los 4, cada uno luego iban
modificando los artículos que se habían decretado en el estado de alarma en función de cómo iban viendo que evolucionaba la pandemia o de las necesidades que iban detectando. Entonces, el día 15 de marzo, al día siguiente, ya el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana emitió la orden TMA 230 de 2020 del 15 de marzo, en la que establecía un poco el cómo tenían que actuar las comunidades autónomas. ¿Esto por qué es? Porque en España el transporte público de cercanía, o sea, lo que es dentro de una comunidad autónoma, está transferido en muchas partes a las comunidades autónomas. Con lo cual, eh, ellas son las que se tienen que encargar de hacer la gestión. Entonces, pues al final, al tomar el mando único el Ministerio de Transporte y Movilidad y Agenda Urbana, la forma que tenía de luego eso transmitirlo a las comunidades autónomas era mediante esta orden. En esta lo que viene a decir es que luego aquellos servicios públicos independientes de las comunidades autónomas eran las propias comunidades autónomas las que tenían que fijar los porcentajes necesarios para dar servicio, ¿vale? Continuamos con los días. Se va viendo que durante esos días el estado de alarma, el número de contagiados sube, el número de muertes va subiendo, y entonces el 24 de marzo deciden el Ministerio sacar una nueva orden, MA, esta era la 273 de 2020, en la que reducen, o sea, suprimen los servicios al 70%, o sea, que lo que viene a decir es que queda, para los que no son servicios públicos, se van a ofertar solo el 30%, igual que para los de media distancia y para los Avant. Solo se oferta el 30%. Esto, aunque pone aquí el 70%, es la reducción de servicios sobre los que había normalmente, ¿vale? Y en cercanías, en hora punta, se decide reducir un 20% y un 50% en horas valle, no en horas punta. Esto lo que deja es que al final en cercanías tenías un 80% de los servicios en hora punta y un 50% en hora valle, ¿vale? Continuamos con el efecto y el 29 de marzo es el Gobierno de España establece un nuevo decreto ley, en este caso que es más restrictivo con respecto a la movilidad. Este es el que digo que durante 2 semanas, que duró desde el 29 de marzo hasta después de Semana Santa, eh, se, todas las actividades que no fuesen esenciales tenían la obligación de parar. Entonces, durante esas 2 semanas hubo un bajón drástico de la actividad en España y fue regulada mediante este decreto ley del 29 de marzo, que hablaba de un permiso retribuido recuperable, por el cual luego las personas a futuro tendrían que, todas aquellas que no perteneciesen a una actividad esencial, que salió un listado de cuáles eran las actividades esenciales, pues tenían que eh, acogerse a este permiso retribuido, pero luego lo tendrían que devolver a futuro, ¿vale? En horas o como fuera, como acordasen con la empresa. Entonces, a raíz de este nuevo decreto ley, el 30 de marzo, el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana emitió una nueva orden TMA en la que daba instrucciones para la reducción de servicios. Entonces, básicamente, al final, para los que no eran servicios públicos, los dejaba como en lo que durante todos los días de la semana los servicios disponibles iban a ser los de un fin de semana. Y, y bueno, pues y que al final eh, en aquellos, en las relaciones de servicios de transporte interurbanos y de larga distancia que no se encuentran sometidos a contacto público y obligaciones, el máximo tenía que ser de reducción tenía que ser un 70, pero podían reducir más todavía, ¿vale? Y los servicios disponibles máximo fin de semana para los que eran servicio público.
Continuando, ya eso fue, duró hasta mediados de abril. A partir de mediados de abril se empezó a, a ya buscar como la fase de la desescalada, planificar la desescalada. Entonces, el primer paso para la desescalada se estableció el 3 de mayo, en el que el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana emitió la orden TMA 384 del 2020, en la que daba instrucciones para cómo podíamos hacer esa desescalada. Claro, porque al principio decías, joder, me meto en un autobús, en un tren, y no, pero ¿cómo hago? Solo puedo meterme uno y luego cuántos asientos dejo libres, no sé qué. Pues para solucionar eso decidieron que a partir del 3 de mayo se establecía como obligatoria el uso de la mascarilla en el transporte público. Inicialmente en esa época todavía no se podía hacer el 100% de ocupación, ¿vale? No podías ocupar el 100% de los vehículos. El 9 de mayo, siguiendo con la desescalada, se establecen las medidas y condiciones para aplicar en la fase 1. Y a partir del 9 de mayo se recupera el 100% de los servicios de cercanías. Esto de las fases es que el gobierno estableció 3 fases para ir desescalando y volver a lo que llamaban la nueva normalidad. La fase 1 en la que dejaban que la gente ya pues por ejemplo, pudiese salir con los niños a dar una vuelta de un paseo de una hora, máximo 1 kilómetro. Luego la fase 2 en la que ya, bueno, aparte de otra serie de cosas, en la fase 2 ya se permitía abrir las terrazas de los bares, ya podías permitir las reuniones de gente de 10 personas, pero en todas esas fases no se permitía el, la movilidad entre provincias. Todo siempre era dentro de un área, primero del municipio y luego ya se amplió a la provincia. Y no se permitió la movilidad entre provincias hasta el 21 de junio, ¿vale? Entonces, como veis, empezamos en el 14 de marzo. El 14 de marzo se decreta estado de alarma, se limita la movilidad entre las personas, en las cuales en principio no podían desplazarse fuera de la provincia, salvo por motivos de trabajo, y hasta el 21 de junio, 3 meses después, no se restablece la movilidad entre provincias. ¿Esto en qué se traduce? Pues en que los datos que tenemos aquí del 2020 respecto a los del 2019, comparando los meses de marzo, abril y mayo de Renfe Operadora, es que en marzo supuso una reducción del 50% de la demanda de viajeros. En abril se redujo hasta el 91% los viajeros, o sea, solo viajaba el 9% respecto a un mes normal. Y en mayo el 83%. A partir de mayo se ha ido recuperando y ahora ya pues tenemos mejores datos. Este es el vídeo de la movilidad, de cómo fue evolucionando la movilidad en España, la reducción de la movilidad, de cuánto era la ocupación de los servicios y cómo, en qué porcentajes. Veis que cada vez es más bajo. Ahí coincide con Semana Santa en los puntos más bajos y a partir de ahí se va abriendo un poco la desescalada, primero con el desconfinamiento de menores y luego lo del deporte y ya las fases hasta que ya llegamos a unos puntos en los que se ha recuperado la movilidad. Bueno, pues visto el vídeo, em, he visto datos en metro, vemos que la media de viajeros en el metro en abril pasó a ser de 180.000 viajeros más o menos, lo que supone un 86% menos de los que hay un mes normal. En mayo recuperaron ya casi el doble de los viajeros de abril, pero eso supone todavía un menos 78%. En junio ya casi tenemos el doble de mayo, pero eso supone un 62%, y en julio ya estamos en casi 3 veces los de mayo,
que supone un 51% de bajada respecto a un mes normal. Aquí veis cómo poco a poco el mes de abril fue el más duro en cuanto al confinamiento y luego en mayo ya se empieza con la desescalada de cómo va aumentando el número de viajeros de uso del metro. Pues, bueno, un poco la situación actual es que la tendencia es que poco a poco se va eh, evolucionando a que cada vez, bueno, ya con todo esto, al final con el uso de la mascarilla, se permitió que el 100% de los billetes se pudieran vender en los medios de transporte. Entonces ahora puedes volver a llenar los medios de transporte. El tema es que de momento la demanda de viajeros sigue baja. Veis que estábamos en julio en el metro, por ejemplo, en un 50%, que también es cierto que es un mes de vacaciones, hay gente que está de vacaciones, con lo cual, pero bueno, es un 50% menos respecto al mes de julio del año pasado, o sea, que no es un 50% menos respecto a un mes de no vacaciones, sino respecto al mismo mes del año pasado. Con lo cual, al final, la situación ahora es que poco a poco se va retomando la movilidad, pero pues bueno, hay que tener una serie de precauciones, como que hay que usar la mascarilla, tienes que intentar utilizar geles hidroalcohólicos para lavarte las manos y bueno, y intentar perder el miedo a contagiarte en el transporte público, porque no tienes por qué contagiarte ahí. Como se ha visto, se puede contagiar en muchos otros sitios. Y nada, ahora mismo, poco a poco, las empresas dedicadas a este sector estamos intentando recuperar un poco la normalidad, pero cuesta porque no solo para que nosotros recuperemos la normalidad depende que el resto de empresas también la vayan recuperando. Y si la gente no viaja por negocios o porque ahora teletrabaja, eso es una causa que puede, lo vamos a ver ahora en la previsión a futuro, es que eh, pues es un efecto que puede ser negativo en cuanto a la demanda de viajeros para el sector. El año 2020 iba a ser muy importante en el sector porque iba a suponer la apertura del sector ferroviario a nivel estatal en cuanto a la alta velocidad con competidores ajenos a Renfe. Al final, todo esto del COVID lo ha retrasado y en principio va a ser el año 2021 cuando se empiece con la liberalización del sector. Pero, claro, eso ya vamos a ver cómo va, porque depende de cómo evolucione toda la pandemia, de si en otoño seguimos siguiendo aumentando el número de servicios o no, o volvemos a un estado similar al que tuvimos en primavera, no se sabe. La- Ahora mismo, los datos que nosotros, que nuestro cliente principal es Renfe, los que nos está dando Renfe es que estima acabar el año en un 60% de servicios disponibles respecto a lo que era los servicios pre-COVID. Y durante el año 2021, de entre enero y diciembre, ir recuperando poco a poco hasta a finales de año llegar al 100% otra vez y a partir del 2022 encontrarnos una situación parecida a la que había en 2019. Pero claro, esto es una previsión con datos de lo que manejabas hasta ahora en 2019. Ahí no tienes en cuenta que puede que la gente empiece a teletrabajar más, con lo cual se reduzca la demanda, la aparición de competidores, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso nunca se sabe. Entonces, cómo va a actuar. Y bueno, yo lo que sí que creo es que mientras no hay una vacuna, pues la cosa va a estar ahí, un poco en el aire. Y nada, para terminar, porque al final encima no me estáis viendo, pues les quería comentar que me parecía interesante, que es ver un poco con datos cómo ha afectado el tema de confinar a la gente y de limitar la movilidad en el sector ferroviario español, en dos empresas importantes como son Renfe Operadora y Metro de Madrid.
en las dos se ve la misma tendencia, que es que en marzo se produce una reducción, pero claro, es el 50% porque al final en marzo se confinó la gente a mitad de marzo, con lo cual en la primera mitad se hacían trayectos normales. Y luego abril, que fue el mes más crítico en cuanto a confinamiento, como la caída llegó hasta superar el 90% de reducción. Y como poco a poco, luego a partir de mayo, se ha ido recuperando los servicios y la idea es que se vaya transitando hacia un estado similar entre lo que queda de año y 2021. Pero, como digo, el futuro es incierto porque quedará por ver si se consigue una vacuna o no, de si cómo afecta la implantación más masiva del teletrabajo y también un poco las reticencias que pueda tener la gente a viajar en un transporte metido con más gente y con la mascarilla todo el rato y ese tipo de cosas. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención.